Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Hoy nos reunimos un día más para nuestro estudio bíblico a través de la plataforma digital Zoom, donde la convertimos en Casa de Dios, casa de la Primera Iglesia Bautista Reconciliación de Arecibo, y que también compartiremos a través de las redes sociales y las diferentes páginas de internet. Así que hoy nos reunimos ante la presencia del Señor para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de un estudio bíblico, a través de cánticos y alabanza. Que Dios les bendiga, que Dios traiga alegría y gozo en esta noche a cada una de nuestras familias, aún en momentos de crisis, en momentos de tensión. Ahora dejo a mi hermana Blanca para que nos dirija en el devocional en esta noche. Bendiciones y paz para todos. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí a alabar tu nombre. Estamos reunidos a hablar y a discutir de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos momentos vamos a estar con el Salmo 46, versículos del 7 al 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya, amén. Gracias, Señor, por esa palabra. Ahora vamos a escuchar el himno Dios de Pacto por Nimsi López. En ti
Gloria al Señor, aleluya. Vamos en estos momentos a tener una oración de reconocimiento de pecados. Celestial, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, porque en los momentos difíciles de nuestra vida tú nos has acompañado. Y aún así, Señor, te hemos fallado. Te hemos fallado de acción y de omisión. Y en este momento abrimos nuestros corazones para pedirte perdón y para que tú nos toques y que cada día podamos ser mejores hijos tuyos, para que nuestras vidas sean un ejemplo para otras personas de lo que es vivir en el amor de Cristo. Danos la fortaleza y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, podamos continuar adelante llevando el mensaje de salvación. Por Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos en estos momentos a tener el himno Alaba a Dios por Dani Berre. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba. Está llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba, alaba. Está sufriendo, alaba.
Amén. Gloria al Señor. En estos momentos vamos a pasar a la clase bíblica. Entonces, ahora a raíz de toda esta pandemia y todo lo que estamos viviendo y la crisis cómo nos afecta, vamos a basar nuestro estudio bíblico en esa misma línea, crisis, y la vamos a ver a través del libro de Job. Quiero que quiero que vayamos a esta presentación que tenemos preparada para el estudio bíblico de hoy, donde compartiremos crisis a través del libro de Job. ¿Cómo deberíamos ver la crisis? O sea, ¿cómo deberíamos ver una crisis nosotros los cristianos? Fíjense que para la parte oriental se utiliza mucho el proceso de crisis, que a la misma vez abre el espacio para oportunidades. Así que cada crisis nos abre un espacio para las oportunidades. Pero ciertamente la crisis es algo que nos causa un poco de estrés, nos causa un poco de tensión. Y yo quiero compartir con ustedes en el próximo slide lo que serían unas definiciones de lo que sería crisis. Miren, mi amado hermano, la Real Academia Española dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, una situación o en la manera en que estos son apreciados. Una situación mala o difícil. Así que una crisis implica cambio, implica transformación, que hablábamos la semana pasada. Son procesos difíciles, son procesos que quizás nos causen un poco de ansiedad, un poco de temor, miedos, incertidumbres. Así que la crisis también nos puede llevar a desarrollar algunos de estos males o enfermedades, las cuales las catalogamos como mentales, pero realmente para mí son físicas, porque me afecta en mi desenvolvimiento, en mi interacción, en mi compartir y en mi día a día. Así que, aunque se trabajan a través de definiciones de enfermedades mentales, yo también yo las veo desde el punto de vista físico, porque me afecta a mí, mi diario vivir, cómo yo me desempeño, cómo yo me afecto. Inclusive, una depresión crónica podría causar que yo rebajara o engordara en forma desmedida. Una ansiedad podría provocar falta de apetito o un apetito atroz en nuestras vidas. Así que las crisis pueden afectar cada una de nuestro diario vivir. Vamos a nuestra próxima lámina, a nuestro próximo slide. En resumen, y estas son unas definiciones más coloquiales, definiciones más de nuestro diario vivir, que el día a día según podemos compartirnos. Crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante cualquier proceso o un proceso. En algunos casos también hace referencia a una situación de carestía o escasez. Así que la crisis, cuando se refiere a alguna situación negativa, algún problema, en ocasiones pues nos referimos también a la escasez que vivimos en nuestra vida. Oigan, las crisis económicas en nuestros hogares, en nuestras familias, nos afectan de forma muy difícil a cada uno de nosotros y nosotras. La escasez que crea una crisis. Miren, hace tiempo, parece cómico, ¿no? Pero en nuestro Puerto Rico hubo una escasez de papel higiénico. Todavía yo estoy tratando de entender qué fue lo que pasó, pero se creó una crisis por la escasez de higiene, de papel higiénico. Pero miren, en un momento dado hubo un caso que se llegó casi a los tribunales, donde un pastor de una iglesia se creó una crisis por un comentario que él hizo. Así que las crisis nos llevan a todo este tipo de situación de desespero también. La palabra crisis, su origen viene del derivado del latín y del griego. Una crisis también la podemos describir como una situación, un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de una persona, y de manera que no sabemos qué hacer y que generalmente no sabemos cómo enfrentar. Así que muchas veces también usted y yo, cuando estamos en una crisis, no sabemos cómo manejar la situación, no sabemos cómo la vamos a trabajar, y no está mal reconocer que no sepamos cómo manejar la crisis. A mí lo que me preocupa después de este punto es que ante la crisis siempre aparece un experto.
siempre aparece una persona con mucho conocimiento sobre la crisis y empieza a dar comentarios desde su punto de vista, pero no vemos la complejidad al nivel macro que conllevaría el manejar una crisis. Por ejemplo, ahorita hablábamos, ¿no?, de toda esta crisis, cómo nos afecta a cada uno de nosotros y nosotras en diferentes maneras. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a enviar a nuestros niños a la escuela? No los vamos a enviar. ¿Nuestros niños estarán preparados para manejar esta situación de la pandemia? Mira, a todos los muchachos les gusta hacer maldades. Cuando a un muchacho no le guste la mascarilla del otro, ¿qué hacemos? ¿Se la va a arrancar y ya? El bullying está allá afuera. Así que toda esta complejidad, toda esta madeja de eventos, ¿no?, que conlleva las decisiones que se tomaron hoy. Vamos a cerrar ciertos lugares públicos, ¿no?, donde se están congregando, donde no están haciendo buen uso del distanciamiento social, del distanciamiento, del uso de mascarilla. Crea una crisis económica, una crisis que afecta a cada una de las personas. Así que, y a mí me preocupa, como les dije, entonces, y repitiendo, que ante cada situación de crisis aparezca un experto para decirnos cómo hacer o no hacer las cosas de forma definitiva, y entonces no podemos ver la crisis como realmente es. Pero miren, eso también pasa en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Cuando me refiero a nuestras iglesias, nuestras congregaciones, no en la nuestra en particular, sino a todo a nivel macro de las congregaciones que predicamos el amor de Cristo. Vamos al próximo slide, por favor. El libro de Job, el capítulo 1, los versículos del 6 al 12 leen así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Marquen esa línea que es bien importante. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tienes? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió de Satanás delante de Jehová. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu bendición. Y ahora, Señora, danos sabiduría para poder entender este versículo bíblico a través de la crisis. Miren, estaba leyendo y cuando leía, no quiero que se me olvide porque no estaba en los puntos, en la parte puntual que quería hacer la Biblia. Cuando estaba estudiando este pasaje para hablar sobre la crisis, en ese primer versículo que dice, y estaban delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales venía también Satanás. Así que se refiere a Satanás en el Antiguo Testamento, no necesaria, aquí está traducido como un nombre, pero cuando lo vemos en el Antiguo Testamento del hebreo, no se refiere a Satanás, el diablo, sino a aquella persona o aquel siervo del Señor que quizás no está haciendo lo bueno, la ovejita negra de la familia, como diríamos así. Aquella persona que, a pesar de ser un siervo de Dios, todavía sigue dando vueltas, tratando de crear el mal y haciendo separar aquella persona de lo bueno, de la bondad de Dios. Veamos que Job, ante la lectura, dice que es un hombre recto, agradable a Dios, y algunos eruditos de la palabra dicen que Job quizás pudo haber sido un hombre pagano, no necesariamente israelita,
y algunos otros dicen que posiblemente fue israelita, pero no necesariamente vivió con las tribus de Israel. Esto porque cuando vemos el libro habla de Uz, pero no sabemos ciertamente en qué lugar está ubicado ese lugar donde nos habla este sitio. Así que ahora Satanás viene a crear crisis en medio de Job, en medio de la familia de Job, en medio de lo que le pasa a Job. Pues ya todos sabemos qué es lo que le estaba pasando a Job, porque eventualmente vemos que cuando Satanás llega y empieza a acercar y a trabajar con la crisis de Job, empieza a crear escasez, empieza a traer hambruna, empieza a traer problemas familiares. Inclusive se separa la mujer de Job y él pierde su familia. Así que se crea una crisis perfecta en la vida de Job. ¿Qué vamos a ver a través de esto? Vamos a pasar a nuestro próximo slide porque hay unas preguntas bien interesantes y algo sobre el libro antes de seguir adelante. Miren, el libro de Job nos trae una discusión filosófica, un lenguaje altamente poético y nos habla también del problema del sufrimiento humano. Se considera un poema histórico. ¿Por qué un poema histórico? Porque tiene rasgos entre ese primer capítulo y los versículos 1 específicamente y el versículo final 42, primera parte, que están escritos en una prosa, hablando sobre Job, pero también habla sobre la historia de este hombre que fue recto ante la presencia de Dios. Y también un tema principal que habla sobre el manejo de la crisis a través del amor de Dios. Pasamos a la próxima slide. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos deja este libro y nos invita a analizar? ¿Mantiene Job la lealtad a Dios solo porque espera que Dios le recompense por hacerlo? ¿Es la fe de los devotos para servirle a sí mismo? Si Dios es ambos, bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Yo creo que el reverendo Pérez nos predicó en una ocasión sobre ese asunto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el pecado y el sufrir? ¿Por qué sufre gente buena? ¿Por qué prospera la mala? Al final, ¿los buenos quedan vindicados en esta vida o solo en la que está por venir? ¿De dónde viene el mal? Si Dios creó todas las cosas, creó también el mal. Cuando vemos estas preguntas, podemos estudiarlas y analizarlas, lo que quizás no podemos entenderlas cada una de ellas. Algunas de las respuestas, honestamente, muy pocas, tomamos en consideración el libro y la narración de la vida de Job. Miren, es bien difícil poder ver este libro. A veces hablamos solamente de la paciencia de Job, cuando la realidad es que Job estuvo presente ante la calamidad. Job estaba peleando ahí en la calamidad y la voluntad de Dios estaba presente. Así que tenemos que ver este libro como que nosotros estamos viendo a un Dios que está permitiendo la calamidad a un hombre que es bueno. ¿Por qué hace esto? ¿Qué sucede? Y nosotros hemos querido justificar este libro o esta narración con la virtud de la paciencia, con la virtud de que, pues porque mira, tenemos que ser pacientes y confiar en Jehová. Yo creo que lo que Dios trata de hacer aquí es advertir que a pesar de la vida, que a pesar de lo ocurrido, la vida de Job sigue en las manos de Jehová. A pesar de que Satanás tiene la capacidad de transformar toda su vida próspera en algo malo, entonces la vida de Job está en las manos de Jehová y al final la gloria de Dios se manifestará en cada uno de nosotros. Igual pasa en nuestras vidas. Miren, nuestra vida está llena de calamidades, de problemas, de situaciones. Y el problema es que siempre estamos viendo que otros quizás tienen más, pero no son como yo, no son cristianos. Pero nos olvidamos de que nuestras vidas están en la mano de Dios. Es que Dios no quiere que yo me prospere o me supere. Pero realmente, ¿qué estamos buscando que Dios haga con nosotros? ¿Qué queremos que Dios
trabaje en nuestras vidas. Mira, otra de las preguntas que decimos ahorita, y claro, y presentamos ahora una contestación, es la fe de los devotos para servir a sí mismos. O sea, es la fe de cada uno de nosotros que creemos en Dios, que servimos a Jehová para que tener un beneficio propio. ¿Qué piensan ustedes? Porque el libro del estudiado me dice que sí. Ciertamente, cada uno de nosotros y nosotros buscamos de alguna forma la gratitud de Jehová en nuestras vidas. Que Dios trabaje a nuestro favor a raíz de nuestra devoción a Dios Todopoderoso. Eso no son todas las personas, claro. A ver, hay personas que sirven a Dios por su amor, por su devoción, porque desean la obra. Pero sí, dentro de todo existe un deseo de ser gratificado, o sea, un intercambio, ¿no? Yo soy devoto a mi Dios, pero yo espero que entonces Dios trabaje a mi favor y a mi beneficio. A veces yo me río con Yurilu porque Yurilu me dice, no, Dios obró a mi favor. Yo, ¿qué pasó? Y me dice, le pedí una rebaja al hombre de la goma y me dio la rebaja, me rebajó $10. A Yurilu le encanta regatear. Y yo digo, bueno, Yurilu, pero tú no sabes si esa rebaja se te llevaste la ganancia y es la que él necesitaba para poder comprar algo adicional, ¿no? Sí que tenemos que tener cuidado porque a veces decimos eso y esto no es que Dios no trabaja a nuestro favor o que Dios no está a nuestro beneficio. Es que tenemos que ver, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos expresamos, que no veamos Dios trabajando a mi favor, pero se olvida entonces del favor y la bendición de las otras personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que a mí me parece, en carácter muy personal, y cualquier persona me puede argumentar también, esto no es una clase cerrada, que Dios trabaja a favor de cada uno de nosotros y nosotras. El favor mío, obviamente, no necesariamente es el favor de Dalita o el favor de mis hermanos o mis hermanas, pero es el favor que Dios tiene para mi vida. Claro, yo necesito ver la voluntad de Dios a través de mis actos y a través de mi comportamiento. Continuamos con el próximo slide. Ajá, Dalita, continúa. Sí, mira, volviendo a lo anterior. Okay. Es la fe de los devotos para servirse a sí mismos. Y dice claramente, claro que sí. Pues se habló sobre cómo Dios obra en la vida de cada uno. Pero cuando yo leí claro que sí, pensé eso mismo, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una promesa de la vida eterna. Si no hubiera la promesa de la vida eterna, ¿seríamos tan devotos? Pues entonces estamos indirectamente buscando para servirnos a nosotros. Porque hay una promesa de la vida eterna. Claro. Independientemente de que Dios obre en nuestras vidas, en el transcurso de nuestras vidas, el fin primordial es esta promesa de vida eterna. Correcto. Así que realmente lo hacemos buscando nuestro beneficio realmente. Correcto. Me parece que sí, que definitivamente buscamos nuestro beneficio de alguna forma o de otra. Yo creo que no hay, y yo no creo que haya nada malo en eso. No se crean que eso es algo totalmente malo. Es que yo creo que cuando hablamos de eso, claro que sí, es que también tenemos que ver que quizás dentro de ese, claro que sí, hay personas que esto es un quid pro quo, o sea, un intercambio, yo con Dios jugando, o hay personas que lo hacen de corazón y de amor. Así que nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de servir a Dios tiene que venir de lo profundo de nuestro corazón. No solamente hacerlo porque estoy esperando algo a cambio. O sea, yo no debo ser falso en al presentarme ante un Dios todopoderoso. Yo debo ser honesto, genuino. Aún, recuerden, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y nosotras. Nosotros podemos estar engañándonos a nosotros mismos en este conversatorio, pero Dios conoce lo profundo de cada uno de nuestro corazón. Gracias, Larita, por ese compartir. Continuamos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? La respuesta más fácil definitivamente sería porque es un castigo a los hechos que hemos cometido. ¿Te portaste mal? Pues Dios castiga. Esa es la respuesta clásica.
Esa es la respuesta que todo el mundo quiere escuchar de nosotros. Yo creo que también tenemos un problema serio que nosotros queremos justificar o defender a Dios también hasta cierto punto. Y me explico con esto. Cada vez que alguien hace esa pregunta, yo creo que todos nos alteramos y nos ponemos sumamente nerviosos porque quizás está tocando una parte sensitiva de nuestras vidas cristianas, donde queremos ver a un Dios trabajando a nuestro favor y no permitiendo que ocurran cosas, como por ejemplo la crisis de la pandemia. Pero Dios permite el sufrimiento porque nosotros estamos metidos en una humanidad y nuestra humanidad va a crear algún tipo de problema, pero lo que no permite Dios es que eso destruya nuestra vida, nuestro acercamiento a la vida eterna. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos seguros de que Dios siempre va a trabajar a nuestro favor y que Dios no necesita nuestra defensa ante nadie. Nosotros como cristianos estamos llamados a llevar el evangelio, a compartir las buenas nuevas, pero no tenemos que defender a Dios. A veces nosotros queremos argumentar defendiendo la postura de Dios y lo que tenemos que dejarle saber a la gente, mira, al Dios que yo le sirvo, conoce todas las cosas y Él va a actuar siempre a mi favor, aun cuando yo no la entienda. Yo le decía el domingo que no tenemos, la gente no permitamos que nos reten con que si tiene fe no utilice la mascarilla. Miren, no tenemos que permitir que ni nos reten, ni Dios necesita nuestra defensa. Dios lo que quiere es que trabajemos con Él mano a mano para traer gente al frente. Si alguien le dice que usted no tiene fe, porque quítate la mascarilla y dice, no, si la gloria de Dios se manifiesta a través de mi sabiduría. Si alguien le dice que Dios, ¿por qué permites cosas malas? Cuando hay personas buenas, ¿saben qué? No necesariamente yo tengo toda la respuesta. Lo que yo sí sé es que Dios está a mi lado en momentos buenos y en momentos malos. En momentos que yo sufrí una separación, un golpe muy duro para mí, para separarme de mis hijos, también Dios estuvo a mi lado. Sufrí, lo llevé en carne viva, pero reconozco que Dios trabajó conmigo. Y lo puedo ver porque en momentos de crisis económica en Puerto Rico, yo llegué a un país de Estados Unidos y conseguí trabajo en menos de 3 meses. Oigan, pues yo puedo ver la mano de Dios a pesar de las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, a pesar de lo que se estaba dando. Sí que en ocasiones, miren, ¿por qué Dios permite las cosas? Miren, quizás Dios no las permite. Es que nosotros las buscamos en nuestro caminar. Claro, el libro de Job no habla de que Job las buscó. Job era un hombre recto. Y aquí lo que presenta este libro de Job es la pelea, la lucha de este hombre recto luchando por una vida fuera de la crisis. Y lo que estamos viendo es cómo Dios está en control de nuestra vida a pesar de que estemos metidos en medio de una crisis, sea cual sea la crisis que estamos viviendo. Continuamos con el próximo slide. Miren, hay 2 formas de ver la crisis a través de la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La Biblia decía que sí, que actuando a nuestro favor, pero en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de crisis o cuando hablamos de pecado, vemos, si pueden buscar por lo menos el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, versículos 1 y 2. Si alguien lo quiere leer. Y después, si alguien me busca Romanos 5, 3 al 5. Miren, en lo que lo buscamos, para que vayan entendiendo, en el Antiguo Testamento decía el libro de Deuteronomio que cuando el pueblo se separaba de Dios, cuando Israel se separaba de Dios, sufrían castigos, sufrían penalidades. Cuando el pueblo se volvía a acercar a Dios, entonces su vida era abundante, era buena. O sea, iban por el buen camino y su pueblo era recompensado. Así que este pensamiento de que separarnos de Dios nos llevaba a la crisis era algo predominante en el Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene el pasaje bíblico? Aquí estamos. Ok. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Yo lo tenía aquí, lo leo ya. Okay. Acontecerá
que si oyeres anteriormente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner su obra, déjame cerrar aquí, poner su obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y los 7 caminos oirán delante de ti. Así que claramente el libro de Deuteronomio, esa postura del libro de Deuteronomio nos dice que si nos acercamos a Dios, si nos permanecemos en sus mandatos, pues obviamente, miren, vamos a estar bien, no hay ningún problema, todo está, como dirían por ahí los jóvenes, estamos chilling, ¿verdad que sí? Mira, Yurilu también puso, no leí, perdónenme por eso, Yurilu puso que una crisis también puede ser un cambio significativo. Estoy de acuerdo con eso. Así que el libro de Deuteronomio nos dice que, oiga, mientras estemos de la mano de Dios, todo nos va a salir bien. ¿Ok? Pero vamos a ver qué nos dice ahora la postura del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice en Salmo 34, del 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y la libra a todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero todas ellas las libera Jehová. Él guarda todos los huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de los siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Así que ya vemos que en el Antiguo Testamento existe esa predominación hacia la defensa de Jehová, o hacia explicar que Jehová va a actuar a favor de aquellos que guardan su palabra, aquellos que se portan bien, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Y reprocha a todo aquel que no esté en la voluntad del Señor. Vamos a ver cómo lo vemos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el libro de Juan? ¿Alguien que, Blanca, ¿me puede leer el libro de Juan? Déjeme buscarlo porque no veo bien esa letra. Ok. Estoy buscando a Juan. Juan 16:33. Ok. Y es un versículo famosísimo en nuestras vidas cristianas. Lo recitamos, lo rezamos cuando estamos en momentos de aflicción y pues nos justifica, ¿no? Este padecimiento. Dice Juan 16, no, versículo 30. perdón. No, porque me fui muy lejos, perdón. Ok, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en el Nuevo Testamento vemos la tendencia ahora de que de ver un Dios consolador a pesar de la aflicción. Y vemos la aflicción o vemos esta situación de crisis como algo para redención de nuestras vidas. A través de la crisis, a través de los problemas, aprendemos, nos robustecemos, nuestra fe debería aumentar, es lo que promovemos en este Nuevo Testamento. Así que a través de la crisis es un nuevo experimental de vida para acercarnos más a Cristo Jesús y tener fe a través de él. Pero miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que en esa carta que Pablo escribe a los romanos, que es tan maravillosa, que es tan rica en literatura y en esperanza, ahora nos dice que en la crisis, en los problemas, producimos la paciencia, pero la paciencia nos lleva a crear la esperanza. ¿La esperanza en quién? En el Dios Todopoderoso. Así que ahora en el Antiguo Testamento podemos ver que la crisis es un castigo. En el Nuevo Testamento vemos que la crisis es algo que nos conduce a esperanza, pero en los dos lugares es la voluntad de Dios trabajando en nuestras vidas. Es la voluntad de Dios trabajando en nuestras vidas. Es solamente que después de que vemos a Cristo, que es lo que hemos narrado, vemos a un Dios trabajando a favor de cada uno de nosotros y nosotras. Continuamos, por favor. Como conclusiones, yo creo, mis amados hermanos y hermanas, me parece a mí que a pesar de la crisis, Dios camina contigo en todo momento. Si ciertamente Dios permitió que Satanás trabajara creando un ambiente caótico en la vida de Job, es posible que tú y yo también pasemos aflicciones, pasemos situaciones en la vida, pero si estamos en las manos de Jehová, nada malo nos debe pasar. Nada malo nos debe suceder. Un pastor cubano, un puertorriqueño, Geraldo Dávila, decía que si el cáncer es el camino que me lleva a Dios, entonces Dios bendiga la enfermedad que me lleva hasta mi Señor Jesucristo y la salvación y la vida eterna. Refiriéndose si eso lo lleva a él a caminar hacia la vida eterna en la muerte. Así que nosotros no debemos tener no debemos tener miedo, a las crisis o a los problemas que enfrentamos si estamos en las manos de Dios. Claro, decirlo es fácil. Hasta para el pastor decirlo es fácil. Pero la realidad de la vida es que cuando estamos ahí, vamos a temblar. Las rodillas se nos van a mover, tanto ustedes como a mí, se lo tengo que admitir, porque yo soy de carne y hueso. Yo también sufro, padezco, lloro. Y ante momentos difíciles, ante momentos de la crisis, yo también creo que mi Dios quizás me ha abandonado. Puedo sentir que mi Dios me haya dejado abandonado. La crisis o problemas son parte de nuestra humanidad. Yo creo que eso es parte de nuestro diario vivir. Yo creo que la crisis es algo que estamos acostumbrados a ella. Yo encuentro mucha gente que me dice, el rico no tiene problemas. Y yo les digo, estoy seguro que no has visto la vida que lleva el rico. Todos y cada uno de nosotros tenemos algún problema en nuestras vidas que solucionar. Trilú escribe y dice por ahí, la fe, la confianza, y la confianza es una virtud relativa a la teología. La fe, la confianza, y la confianza es una virtud relativa a la teología que afirma la revelación de Dios. Efesios 2, 8 al 9. Dice que somos salvos mediante la fe. Por la fe recibimos el perdón y la salvación, aún en medio de la crisis. Hay esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Definitivamente que sí. Miren, este tercer punto es algo que yo siempre he dicho, no podemos simplificar la crisis o las crisis. No le digamos a nadie que tu crisis es demasiado ligera. Nunca digamos que la crisis es algo de la crisis que vive otra persona, eso es una bobería. Cada uno de nosotros y nosotras pasamos una crisis y tenemos que ser empáticos con las situaciones que vivimos. Quizás para los amigos de Job era sencillo. ¿Qué le dijeron los amigos a Job? Mira, olvídate de eso, olvídate de tu mujer, olvídate de todas las situaciones. Es más, la misma esposa de Job le dijo, mira, maldice a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Como que esto se resuelve rapidito. Si tú te olvidas de Dios, maldícelo, sepárate. Volvemos a donde estábamos antes y entonces volvemos a este lugar.
No podemos tomar ese rol. Tenemos que entender que la crisis es un proceso bien difícil para cada uno de nosotros y cada una de nuestras situaciones. Cada uno de nosotros y nosotras que estamos compartiendo en esta noche hemos pasado por momentos de crisis y ninguna de ellas es fácil. Quizás por tu experiencia de vida, por tu preparación académica, por tu expertise, tú puedes entender que la crisis es algo que tú puedas trabajar más fácil, o el problema que yo tengo es algo que se puede trabajar de una forma más fácil. Y no podemos juzgar a nadie ante la crisis que vivimos o que viven. Miren, a veces señalamos, eso no ocurre en mi iglesia, eso ocurre en otras iglesias. A veces podemos señalar o podemos juzgar a alguien por la crisis en que vive, como bien dijeron a Job. ¿Por qué? ¿Por qué sigues ahí? Es que te mereces el castigo que tienes porque hiciste mal. Pero a raíz del nacimiento de Cristo y su sacrificio en la cruz, a pesar de la crisis, tenemos esperanza de la salvación. Tenemos esperanza de la salvación. Y eso es lo que quiero llevar esta noche como conclusión. Veamos el próximo slide que quiero presentar. Anderson, un teólogo, comenta que en el libro de Job nos lleva del reino de deuteronomistas al reino de Job, quien rehúsa reducir la fe a una simple fórmula. El libro de Job incluye preguntas que surgen de un mundo en el que los justos no siempre prosperan y los injustos a veces sí prosperan. El mundo es desordenado, difícil de comprender y aún más difícil de apreciar, pero es el mundo en que vivimos. Este mundo real, pero desordenado, es el libro de Job, nos invita a examinar. Es el libro donde Dios nos permite compartir el día a día. Estamos aquí no por casualidad ni por un castigo. Estamos aquí porque debemos caminar y vivir nuestra crisis y aprender a amar a Dios. La crisis nos da la oportunidad de acercarnos a Dios en todo momento. No hay respuestas sencillas, no hay respuestas fáciles. No podemos juzgar, lo que tenemos que ver a Dios en el proceso de la crisis. Que Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Tenemos un himno final que dice: El Señor es mi pastor, por Lourdes Toledo. De sombra, vi de frente a los gigantes, aprendí que aún allí no fallarás. Siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda. Si te tengo a ti nada me faltará. No temerá mi corazón, puede confiar, eres mi Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Caminé en valle de sombra, vi de frente a los gigantes, aprendí que aún allí no fallarás. Siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda. Si te tengo a ti nada me faltará. No temerá mi corazón, puede confiar.
Siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda. Si te tengo a ti nada me faltará. Ciertamente, de la mano de nuestro Señor nada nos faltará. Igual que pasó con Job. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Así que todas las cosas sean para su gloria. Y al final, la bendición de Job también se recibió. Así que si el Señor es nuestro factor, nada nos puede faltar a ninguno de nosotros. Y nuestra bendición va a llegar a pesar de cada una de nuestras circunstancias. Así que damos gracias a Dios. Nos oramos después de decir estos pequeños anuncios. Como comenté en el chat de nuestro grupo de la iglesia, estoy en espera de la opinión del Concilio de Iglesia y de la Iglesia Bautista de Puerto Rico. El mensaje de hoy no fue claro. Yo entiendo que podemos seguir reuniéndonos sin penalidad alguna, claro, con el distanciamiento social que se merece, el uso de la protección. El feedback del domingo pasado fue muy bueno. Yo le doy las gracias a la iglesia porque fuimos muy respetuosos en el uso de nuestra mascarilla. Nadie fue por encima, nadie quiso mantenernos. Así que seguimos en eso. Así que les pido de favor que una vez confirmemos, yo lo pongo, lo propago, lo comparto con ustedes. Pero sí, seguimos bajo el estricto protocolo, ¿no? Una sola entrada, como hablamos el domingo, tal y como lo discutimos y lo compartimos con nuestra gente. Como pastor, algo que quizás no compartí, en estos momentos llevamos el mensaje de palabra a través de los medios. Quizás nos preocupamos, no debemos quizás preocuparnos tanto de hacer crecer nuestra iglesia de forma presencial, sino hacerla crecer en forma espiritual. Creo que estamos llegando, Lalita comentó ahorita, que estamos llegando a muchas personas a través de los medios digitales, así que también es la oportunidad para evangelizar. Así que le damos las gracias a cada una de las personas que está haciendo, y el culto quedó espectacular, Lalita, con los arreglos que le hiciste, fue precioso. Así que gracias por todo ese trabajo de cada uno de ustedes. Así que le doy las gracias y nos mantenemos al tanto de esa opinión, que la parte legal de nuestras iglesias nos asesore, pero entendemos que sí, que podemos darlo, claro, con el distanciamiento social, las medidas que eso conlleva. Como siempre les digo, si ustedes se sienten enfermos, mantengámonos en nuestros hogares. Así que después de la bendición pastoral y paremos la grabación, quiero compartir un pequeño asunto con ustedes fuera de nuestra grabación. Así que nos despedimos en oración en este momento. Señor y Padre amado, te damos las gracias por toda la bendición que trae a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas que vivimos en el día a día, tú te haces presente. Gracias, Señor, porque a pesar de la pandemia, Señor, tú nos sostienes y nos cuidas. También pedimos, Señor, tu bendición y tu amor por aquellos que en estos momentos están enfermos, están hospitalizados, y aquellos, Señor, que han perdido familiares, tú proveas paz y consuelo en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor Jesús. Amén. A Dios el Padre celestial